Buen día, feliz fin de semana. El día de hoy vamos a estar con el actor Pablo, el cual pues lleva una trayectoria ya de años también en el área de la actuación. Su último trabajo como tal fue en Vijaví. Vamos a compartir un poquito más de conocimiento junto a él. Vamos a esperar a que llegue y iniciamos como tal el live. Un saludo, espero estén pasando un extraordinario día. Vamos a enviarle la solicitud. Y comenzamos. Saludos, Real Isaías. Bueno, vamos a esperar al señor Pablo y iniciamos como tal el live. Saludos. Allí llegó. Y comenzamos. Esperar que acepte. Hola, Buen día, buen día. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Excelente, señor Pablo. Muy grata la compañía suya. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a ti, Álvaro. No, tranquilo, es un placer tenerte por acá. Señor Pablo, coméntenos un poquito por qué actuación, cómo inició todo esto para que las personas pues sepan un poquito más. ¿Que por qué me incliné por el mundo de la interpretación, quieres decir? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, afortunadamente esto es algo que en realidad no se elige, te elige la interpretación a ti, ¿verdad? Y sí Sin que es una duda. cosa y sí que es una cosa que desde muy pequeña tenía ya como muy arraigada. Yo comencé en el mundo de la interpretación dentro del doblaje, doblando películas, doblando documentales, y posteriormente me formé como actor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y a partir de ahí fue cuando... Oye, hay mucho ruido de fondo. ¿Aló? ¿Me oye bien? Sí, pero tengo como mucho ruido de fondo, no sé por qué. Ya, vamos a ver. ¿Ahí? Sí, sí, ahora bien. Bueno, lo que te decía, eso, pues que comencé a estudiar en la RESAT, en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, y ahí comenzó todo. Es algo que ya digo, que no elige uno, sino que la profesión te elige a ti. De manera que, pues eso fue todo, y es un amor incondicional a la interpretación y a lo que me dedico. Sin duda alguna, es algo innato, pues que nace con nosotros, como usted ya dice de antemano, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Uno de los cortometrajes o trabajos que haya realizado que ha llenado mucho profesionalmente, ¿cuáles serían? Hombre, yo tengo 44 años recién cumplidos, tengo una larga trayectoria ya dentro del mundo audiovisual y del mundo del teatro, concretamente, sobre todo Sí. dentro del teatro, pero sí que hay un corto que de alguna manera también me ha tocado especialmente porque también ha sido un poco el impulsor, el acicate para luego empezar a trabajar más, que ha sido La Guarida, donde interpreto a un guardia civil, a un agente del orden y la ley que, bueno, pues que es un tanto corrupto y, y por el cual fui premiado y tuvo muy buenas críticas Sí. y, bueno, es un corto al que le tengo mucho cariño también por la implicación que tuvo el director y todo el resto de los compañeros, el resto del elenco, las condiciones en las que se grabó. Esto fue en la Sierra Norte de Madrid, a una temperatura de 5 grados bajo cero durante los días de rodaje. Es decir, fue duro, pero tuvo, tuvo su recompensa, ¿verdad? Sin duda. Y, y sí, La Guarida para mí es el cortometraje que más cariño le tengo de todo lo que he hecho. Sí. Aparte de ser pues en un ambiente un poco extremo, pues el desarrollo profesional en ese sentido fue mucho más amplio. Sí, a ver, yo te digo, yo vengo del teatro, mi Así formación es es. teatral y yo donde más me he formado, ya digo, incluso profesionalmente es dentro del teatro. Y sí que es verdad que hay sinsabores, hay cosas que no son del todo agradables porque son ya tal. No sé si tú eres actor, creo que sí que eres actor, ¿verdad? Sí, Sí, iniciando, el teatro es una profesión muy dura, es una profesión que exige sin duda. mucho esfuerzo, mucho rendimiento y a veces el resultado no es proporcional al esfuerzo y al empeño que ha puesto uno, ¿no? En la labor o en el montaje en sí.
Sin embargo, sí Sí, que es sin verdad que duda. es sin embargo, que es la escuela de la que más se aprende. Es decir, como intérprete, como actor, el teatro es sin lugar a dudas el lugar de donde hay que partir. Particularmente es mi opinión, ¿sí? Y de donde se aprenden muchísimas cosas. Y sobre todo el respeto a este oficio, porque esto no es un trabajo de oficina, no es un trabajo de levantarse por las mañanas, coger el maletín y meterte en una oficina de 8 a Así 3. es. Esto es un poco más difícil. Uno cuando llega a casa sigue siendo actor, aunque también tenga que ser persona con los hijos o con la familia, también tiene que seguir estudiando, tiene que seguir, pues eso, en el empeño y ya digo, es una Sin duda profesión alguna. especial. Es una profesión especial que también de alguna manera nos convierte en personas especiales. Así es, y como tú dices, pues en el aspecto de primero hacerlo en teatro para después profesionalizarnos un poco más en el área pues ya de producciones de películas y series, creo que esto es muy importante porque el teatro nos permite expandirnos en muchos ámbitos, tanto profesionales como en hora de captación al público, en áreas de sentimientos y demás, ¿no? Correcto, el teatro además piensa que el hecho de tener una audiencia, un público en directo, en vivo, Exacto. también condiciona la interpretación. El teatro no es como la televisión. El teatro todos los días, cada función es diferente. No todas las funciones son iguales como puede ser en la televisión. Tú podrás ver la misma película 80 veces seguidas y la película va a Exacto. seguir siendo la misma. La función que uno representa no. Siempre pasan cosas en el teatro y tiene ese hecho curioso que es diferente. Es decir, sí, dices lo mismo, pero cada día es diferente. Y es lo bello, es lo hermoso de la profesión. Así es, sin duda alguna. Y más cuando lo hacemos pues en vivo que tenemos ese compromiso ahí inmediato, ¿no? En una película o cortometraje que tenemos esa oportunidad incluso de volver a grabarlo si el productor no le gustó, si no estamos conformes, pues tenemos esa facilidad, ¿no? Eso es, eso es. Es lo que tiene el teatro. Es decir, también ya digo, es duro porque todos los días también repetir lo mismo también Sin duda. puede llegar a ser tedioso. Yo te pongo un ejemplo. Yo estuve haciendo una función hace ya unos años que se llamaba Tok Tok. Me figuro que allí en Colombia la conoceréis, porque no sé si la conocéis, pero es una función, un producto, vamos a llamarlo así, que ha estado en Argentina, en Chile, en Barcelona, aquí en Madrid. Y yo estuve un año seguido haciendo esa función con dobles los sábados y los viernes. Total, que yo en menos de un año hice alrededor de unas 370 funciones de Wow, esa, con un público, una media de público de 625 personas por día. Wow, eso digo impresionante. yo. Wow, todos los días es repetir lo mismo y encima una comedia, hacer reír y que la gente se divierta con algo que uno ya tiene más que trillado y que tiene más que es cansado y es difícil, porque también ya digo, es decir, tienes Sin que duda. tener la energía, también es una cuestión de energía, de todos los días, como si fuese el primer día, ¿sí? Es decir, no vale decir, bueno, yo llego ya como llevo ya 100 días haciendo esto, pues ya me voy a relajar un poco más. No, no, no. Resulta que la gente que viene no lo ha visto nunca y tienes que estar a ese mismo nivel Así del es. primer día todos los días. Es una profesión cansada. Aquellos que piensan que el teatro, que la televisión o el cine es una profesión de vagos, porque aquí, por ejemplo, tenemos en España, desgraciadamente, tenemos partidos políticos que no solamente no nos apoyan, sino que también nos llaman titiriteros de manera despectiva. Así es. Y, y no saben el esfuerzo que conlleva levantar una función todos los días, el beneficio ya no solamente cultural, sino económico también que supone el teatro y el cine y la televisión. No es un trabajo absurdo, es un trabajo muy necesario, que despierta la Sin duda. imaginación, despierta un espíritu crítico y una conciencia pues necesarias también para ser ciudadano de bien. Así es, así es. Y sin duda alguna nos sabemos que pues tanto el teatro como la actuación últimamente nos están dejando un gran margen de enseñanza porque los productores ya se están preocupando un poco más por dejar algo de esencia de eso que se está desarrollando, ¿no? ¿A qué te refieres? Con el aspecto de enseñanza, suponemos. Últimamente hay algunas películas o cortometrajes que los productores siempre se enfocan al final de la producción dejar algún tipo de enseñanza, depende de cuál sea el cortometraje. Claro, quiero decir, todos los espectáculos, en este caso lo que tú comentas, el audiovisual, siempre que deje un margen para la reflexión, para el pensamiento, siempre supone también una calidad cultural, porque se le está haciendo pensar al público, al espectador, a la espectadora.
Es decir, esto no hablamos de programas que se denominan telebasura, en las que se habla de la vida de alguien, de la vida de reality shows ni cosas así, ¿no? Así Aquí es. hablamos de cosas más serias y en la que la implicación es mucho más seria porque también hay trabajos de investigación alrededor de, pues o bien de una producción teatral o en el hecho teatral, como lo puede ser en el audiovisual. No es algo baladí, no es algo que digas, bueno, ya está, ya he visto esta función y me voy a mi casa y me como unas palomitas o me hago la cena. No, uno sale pensando. Es decir, siempre Así es. que una función de teatro o una serie de televisión incluso o una película lleva a la reflexión, es que algo estamos haciendo bien. Sin duda, creo que esto es parte de mucho dilema porque los telespectadores a veces no saben el desarrollo que tuvo cierto cortometraje o la investigación que hay dentro, tanto del personaje o las personas, y la película como tal, la producción, porque solo nos sentamos a ver y en realidad no sabemos el arduo trabajo englobado que hay en eso. A veces hay unos procesos de investigación increíbles, tanto los actores como pues las personas que están allí tienen que un poquito expandir su conocimiento en este ámbito y aprender aún más, ¿no? Correcto, créeme Álvaro, si te digo que a día de hoy y hoy más que nunca, y no vamos, no descarto que antes se hiciese, pero yo soy consciente y además soy testigo real de que la investigación, por ejemplo, de un personaje como puede ser, y si quieres nos metemos en materia con Vis a Vis, en el caso de Julián, Excelente. es necesaria. Tú no puedes hablar de una persona con la problemática de Julián de una manera tan, ¿cómo diría? Flexible o, o baladí. Quiero decir, trabajar, por ejemplo, el personaje de Julián es complicado. Estamos hablando de Sin un punto duda. de vista de una persona que no, en primer lugar, que no es mala persona, para empezar. Porque no lo es. Lo que hace No, sí es malo. Lo que hace sí es malo, no está bien. Pero él no es una mala persona. Él es una persona enferma, con un problema que tiene que curarse. Va a ser difícil, si no lo es ya. Eh, pero no es una persona que sea malvada. Es decir, es una persona con un problema y que necesita ayuda. ¿Qué ocurre? Que ese así problema es. que ese problema que él tiene hace daño a los demás y genera dolor en su familia y a su alrededor. Eso ha costado hasta llegar a esa reflexión, es decir, porque la primera lectura que puedes hacer cuando ves la serie es de menudo desgraciado, menudo cabrón, Sin pero, duda. pero, pero no, porque si Julián, si lo pintásemos así, con ese rasgo tan grueso de es un desgraciado, es un cabrón, no tendría las capas que tiene Julián de sufrimiento, de saber que lo que hace está mal, de saber que no se puede corregir, que él lo intenta, que él está trabajando en su problema, pero que es incapaz. En fin, para eso claro, he tenido que investigar y hemos tenido que investigar desde el equipo de guionistas hasta el director y la directora, como aquí el que suscribe, es decir, como yo mismo. Y eso lleva un Así trabajo, es es. decir, no es llegar a casa con el guión y al día siguiente grabar, es llegar a casa y haber hablado mucho de este tema, incluso con expertos, informándote. Y eso es bueno también, quiero decir, de alguna manera enriquece también nuestra labor y también al Por supuesto. espectador le llega de otra manera, no le llega una cosa así, sin más, no. Hay una profundidad y que es lo que tú me preguntabas antes. Hay preguntas también existencialistas, porque a lo mejor hay muchos Julianes entre todos los espectadores y aún no lo saben, ¿sabes? Así Y, es. cada, y Así a lo es. mejor todos llevamos un pequeño Julián dentro. Y a lo mejor, sí, sí, y eso uno puede decir, caray, yo no soy así. No, probablemente no seas así, pero seguramente hay actitudes, ¿sí? Que nos hace ser a veces un poquito Julián. Sí, y eso es lo Sí, bueno que tiene, que podamos reflexionar sobre eso, sobre todo para que uno también se dé cuenta de que hasta qué punto uno a veces lo que hace, pues está bien, está mal, o no sé. Creo que, creo sin que la duda alguna. reflexión es, creo que la reflexión siempre es necesaria y me gustan las series, eso, que hacen reflexionar, que te llevan a pensar y que, bueno, y también me gustan los personajes que están bien trabajados, bien elaborados y que no se queden solamente en el cliché o en el arquetipo, pues ya digo, del malvado, no. Y tampoco, con esto tampoco estoy diciendo que haya que salvar el personaje de Julián. No tiene nada que ver. Pero también hay que comprender de dónde viene y qué le pasa.
Sin duda alguna, era parte de lo que estábamos comentando anteriormente, que cada persona como espectadores pues los vemos como, ok, el malo, pero lo que importa en realidad es el trabajo que llevó el actor para poder desarrollar ese tipo de actuación, ¿no? Que es la parte más relevante de todo esto. Sí, pues ya te digo, es un trabajo de investigación y también es un trabajo de Sí, empatía. Tú fíjate, tener empatía con una persona que mira a su hija desnuda mientras se ducha, por ejemplo, como en una de las secuencias de la serie, es complicado empatizar, pero también forma parte de nuestro trabajo, ¿sí? así es, Y, y hay que ser generosos también con esa parte, quiero decir, si uno es actor y uno también sabe, y ahí tiene que haber compromiso, es el compromiso que nos toca. Y tenemos que, ya vuelvo a repetir, no se trata de defender, sino de entenderlo, ¿sí? Y a partir de uno mismo poder interpretarlo. Pero por supuesto que sí, por supuesto que, ya digo, forma parte de nuestra labor, de nuestro oficio, y a veces te toca hacer de Julián y otras veces te toca hacer pues de Romeo, por sin ejemplo. duda alguna. Sin duda alguna, siempre hay que tener pues el enfoque profesional como tal. Señor Pablo, la mejor experiencia de haber trabajado con el elenco de Vis a Vis, con producción, ¿qué tal fue vivirlo? Bueno, yo tengo la suerte de... Ahora te cuento. En realidad, no sé, los que nos estén viendo, bueno, tú mismo, no coincidimos siempre todos en Platón y en realidad yo no conozco a gran parte, porque no he coincidido con ellos de la serie. Sí que he trabajado con Najwa, que sé que es una de las actrices más queridas de los canales de seguidores de la serie. Así es. Con, con Naya fue estupendo, igual que con Natalia, con Paula Gallego, es decir, siempre ha sido... Fue muy cómodo trabajar con ellos, pero sobre todo me quedo con el equipo de dirección, porque cuando tienen las cosas claras y también dejan trabajar al elenco y les deja también de alguna manera experimentar con sus propuestas, siempre es mucho más cómodo el trabajo. Es decir, que no hay una rigidez en cuanto a la labor, sino que sí que hay una permisibilidad de que el actor proponga y eso siempre es muy bueno. Es necesario porque además también enriquece lo que un director pueda llevar preconcebido desde su casa para luego plasmar en la cámara, pero sobre todo también en el plató. Es muy bueno eso, que haya también la generosidad de poder proponer y que te dejen hacer. Exactamente. Pero bien, bien, muy bien. Es decir, el equipo estupendo. Yo me llevo muy bien siempre con todo el mundo, de todos modos. Soy una persona muy afable, me encanta trabajar con los compañeros y me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Una parte muy importante de esta profesión. Enseñanza o desarrollo personal que haya notado, señor Pablo, en este trayecto de esta producción. Yo pienso que todos los trabajos tienen una parte de enseñanza y de desarrollo personal. Incluso aunque lo hayas pasado mal, ¿sabes? Siempre se aprende de todo. En este caso ha sido muy positivo porque además la repercusión que ya tenía Vis a Vis en su génesis, ahora con Vis a Así Vis el es. Oasis, que yo no sé si ha gustado más o menos. He visto que ha habido como Dilema. contradicciones. Sí, exactamente. Otros esperaban una cosa, unos esperaban otra. Bueno, no lo sé. El público es soberano y el público elige, ¿no? Pero Sin duda alguna. como desarrollo profesional, pues es excelente, excelente. Y además la acogida que estamos teniendo, los actores particularmente, es muy buena. Y eso a lo mejor puede ser un poco infantil lo que te voy a decir, pero en Instagram, por ejemplo, yo estoy como un poco sorprendido porque he recibido muchísimas muestras de afecto para un personaje tan impopular, ¿sabes? Sin duda. Tan complicado. Y Dep- Depende de sí, la dime. perspectiva. Para algunas personas que sepan de actuación les parece un personaje que wow. Claro, pero me ha llamado la atención. Quiero decir, hay sobre todo gente muy joven, ¿sabes? Te hablo de una ratio de edad de 15, 16 años, chicos y chicas, sí, que dicen, mira, tu personaje es muy desagradable, pero lo haces muy bien. ¿Sabes? Y dices, Esa, bueno, y te lo tomas esa es con la mucho parte, cariño. sin duda, esa es la parte importante y nutre muchísimo. Claro, claro. Señor Pablo, para ir cerrando como tal, algún tipo de consejo o anécdota para esas personas que quieran concurrir en la actuación y no sepan cómo hacer, En o en el España teatro tenemos también. en España tenemos un refrán que dice, consejos vendo que para mí no tengo. No sé si allá en Colombia también se dice así. Bueno, a mí consejos me gusta dar muy pocos, porque creo Ok, que es un tanto pretencioso el querer aconsejar a la gente de nada, pero sí que le digo que a la gente que quiere interesarse por la interpretación, que le guste, en primer lugar, que la ame.
Sin amor no se puede hacer esto, es decir, te tiene que gustar mucho. Mucho, 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 mucho. Muchísimo, muchísimo. Esto Sin duda. es una profesión vocacional. Y aquellos que piensen hacerse famosos o ricos, que hagan otra cosa, que se dediquen a otra cosa. Esto no va de fama ni de riqueza, va de amar a tu profesión y de hacerlo lo mejor posible. Al escenario, como decía un profesor mío y un maestro mío que ya murió, ya falleció, Gustavo Tambasio, decía, hay que subirse con los zapatos muy limpios. Y yo también digo lo mismo. El escenario hay que respetarlo, al igual que el plató, y hay que subirse con los zapatos limpios y respetar la profesión, llamarla por encima de todas las cosas. Así es, amigo Pablo. Con mucha razón y pues también es una carrera de pasión que es día a día. No es solo por un cortometraje o una serie, sino que día a día pues nos aventuramos un poco más en ese desarrollo. De antemano muy Desde luego. agradecido, señor Pablo, por tenerlo acá. A ti, Álvaro. Pero no sea la primera vez y la última. Así que un fuerte abrazo. Un Gracias. abrazo, Álvaro, y muchas gracias. Un saludo. Chao. A ti. Chao, chao. Chao, chao.